Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí, y como dije, la segunda mitad lo podemos estudiar en la próxima ocasión que estemos aquí. Ahora, cuando leemos este segundo capítulo de Primera Tesalonicenses, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está teniendo que defender su persona, su apostolado y su ministerio, porque él está siendo acusado falsamente. Él está siendo acusado falsamente de distintas maneras, y él tristemente tiene que en el capítulo 2 defender su reputación. Y sabe, le voy a decir algo, que eso es parte de la vida cristiana. Desafortunadamente, las falsas acusaciones siempre van a existir. Es más, si usted como cristiano no sufre falsas acusaciones, le diría que realmente usted no está sirviendo de corazón a Dios. Porque aquí estamos viendo a un hombre que estaba completamente entregado al Evangelio. Estaba con el deseo de servir a Dios. ¿Y qué hacían con él? Lo acusaban falsamente. Tristemente, quizás usted va a ser acusado por ser cristiano en su trabajo. Quizás por ser creyente en Cristo en su familia, usted va a ser acusado falsamente. Y me temo decirlo, peor aún, tristemente aún entre hermanos en Cristo, a veces abunda este tipo de comportamiento. Entonces, fíjese la tristeza que hay en el corazón de Pablo, cómo él era una persona que, vamos a ver, servía con amor, servía sacrificialmente hasta querer dar su vida por causa del Evangelio, y aún así habían personas que se atrevían a calumniarle, a criticarle y a acusarle falsamente. Él, ¿se acuerdan que vimos el martes pasado? Él tenía enemigos en la ciudad de Tesalónica, a donde él escribe esta carta. En la primera visita que hizo Pablo a Tesalónica, él tuvo que salir huyendo, porque las personas allí detestaban el Evangelio. Escuche lo que dice Lucas acerca de esa experiencia en los Hechos. Entonces los judíos que no creían
teniendo celos. Y muchas veces las falsas acusaciones que sufrimos como cristianos se originan porque personas nos tienen envidia o nos tienen celos. Y así lo podemos ver con Pablo. Dice que teniendo ellos celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea flojos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. ¿Por qué la casa de Jasón? Porque ahí estaba Pablo escondido. Procuraban sacarlos al pueblo. Dice también Lucas acerca de esto: cuando los judíos de Tesalónica, a los que él escribe esta carta que estamos estudiando, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, no les bastó alborotar a la gente en Tesalónica, sino a donde quiera que iba Pablo, ahí iban estas personas también. Tenían como si fuera Pablo en un GPS, y donde quiera que él estaba, ahí venían para molestarle a él y a las personas que querían sencillamente escuchar la palabra. Así que Pablo tenía enemigos en Tesalónica. Y le voy a decir algo: si usted va a querer servir a Cristo, usted se va a hacer de enemigos. No porque usted los va a buscar, pero la gente que no teme a Dios, ya sea creyente o no, no quiere ver a gente sirviéndole a Dios de corazón. El enemigo no quiere que usted y yo sirvamos al Señor, y él va a buscar a personas, tristemente aún a veces creyentes en Cristo, que se van a dejar manipular por Satanás para que le traten de hundir. Críticas, señalamientos, falsas acusaciones, chismes, calumnias, qué sé yo. Y eso lo vemos aquí en Primera de Tesalonicenses 2. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a repasar este capítulo y ver cuáles cosas estaban acusando a Pablo. Fíjese en el versículo 1, Pablo dice al final del versículo: nuestra visita a ustedes o a vosotros no resultó vana. ¿De qué estaban acusando a Pablo? No, ese Pablo fue a Tesalónica y no hizo nada. Su visita aquí a Tesalónica, no pasó nada, fue en vano. Cuando sabemos que no, cuando sabemos que por causa del trabajo de Pablo en Tesalónica, aunque fue solamente por 3 semanas, imagínense, no estuvo ni 3 meses, ni mucho menos 3 años, solamente estuvo 3 semanas en Tesalónica predicando, y como resultado, por el poder del Espíritu Santo, se forma una iglesia. Personas se convierten a Dios. Judíos dejan el judaísmo y se convierten a Cristo. Idólatras, ¿se acuerdan? Lo vimos en el capítulo 1. Dejaron la idolatría porque querían ahora servir a Cristo, y se reunió una iglesia como ustedes lo están haciendo aquí. Entonces no fue en vano. Pero sí ve cómo esta gente le acusaba falsamente. Ese Pablo, él nomás vino aquí a trabajar y fue algo en vano. Acusación número 2. Fíjese en el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Yo la semana pasada les comenté que Pablo, según los hechos, había estado en Filipos. ¿Se acuerda? Donde ese carcelero lo había azotado y lo habían puesto a él y a Silas en el calabozo de más adentro, cuando tiembla y se sueltan las cadenas y todo eso. Bueno, Pablo viene de Filipos y él viene a Tesalónica también para sufrir. Pero ¿qué habrán dicho los críticos de Pablo? No pueden confiar en Pablo, porque él fue una persona que tuvo problemas con la ley. No pueden acercarse a él, no pueden escuchar su predicación, porque él es alguien que padeció y que fue ultrajado allá por las autoridades en Filipos. ¿Pero era culpable Pablo de algo? No. Su culpabilidad, ¿cuál era? Predicar el evangelio de Cristo. Pero la gente quizás decía, no pueden confiar en él porque él se había metido en problemas con la ley, cuando él era una persona de buen testimonio que predicaba
honestamente y sinceramente. Acusación número 3, fíjense en el versículo 3. Pablo les dice: nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿De qué le acusaban aquí a Pablo? Él no es recto, él no es una persona santa. Si conocieran a Pablo, no, él predica por error, él predica con impureza, él predica porque quiere engañar a la gente. No, Pablo les dice en el versículo 3: yo no hago ninguna de esas tres cosas. Pero si se fija cómo estaban tratando a este apóstol de Dios. Acusación número 4, en el versículo 4, ¿cuál es la acusación? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál fue la acusación que hicieron de Pablo? No, ese Pablo predica porque solo quiere agradar a la gente. No le hagan caso. No, él nomás llega a un lugar y él predica porque él quiere que la gente ponga su mirada en él, no en Dios, sino en él, y él lo único que está interesado es agradar a los hombres. ¿Cómo va a ser? Pablo va a decir: no, yo predico para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Acusación número 5, versículo 5. ¿Qué dijeron de las palabras de Pablo? Sus palabras son lisonjeras. ¿Qué son lisonjeras? Él halaga, solo halaga a la gente para que le gusta cómo predique. Él se gana a la gente con palabras lisonjeras, con engaños, ¿sí? con halagos. Y él es una persona avara, ¿sí? Porque Pablo dice en el 5: ni encubrimos avaricia. ¿Qué decía la gente de Pablo? Él es una persona que habla palabras lisonjeras, que nomás habla para ganarse a la gente, y aparte él realmente predica escondiendo la avaricia. Él nomás, cuando llega a predicar, ¿saben en qué está interesado? En su bolsillo. Pablo nomás llega y él quiere ver cuánto dinero tiene usted para darle. Esto era algo completamente falso. Acusación número 6, versículo 6, parecida a la que ya habíamos visto: ni buscamos la gloria de los hombres. ¿Qué estaba diciendo la gente de Pablo? Él busca la gloria de los hombres. Él no busca la gloria de Dios. No, él cuando llega a predicar, él busca la gloria de los hombres. También completamente falso. Y número 7, fíjense en el versículo 7: antes fuimos tiernos. Gracias, muy amable. Había dejado las luces prendidas. Versículo 7, ¿qué acusaron a Pablo? Dice él: fuimos tiernos. ¿Qué es lo opuesto a ser tierno? Agresivo, ¿verdad? Agresivo. Ser una persona brusca. No, tengan cuidado con ese Pablo, decían algunos, porque es bien agresivo. No le pueden decir nada porque revienta. No, Pablo dice: nosotros fuimos tiernos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahora vamos a ver entonces desde el versículo 1 cómo Pablo va a ir defendiendo su persona, su ministerio y su apostolado ante estas falsas acusaciones. Él les dice en el 1: vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, no resultó vana. El ministerio de Pablo no era en vano, porque había ido a predicar la palabra de Dios, y el resultado de sus labores tampoco fue en vano, porque Dios, como ya dije, Él prosperó su palabra allí en Tesalónica. Y les va a decir cómo es que ellos tuvieron que sufrir por causa del Evangelio. Les dice en el versículo 2: habiendo antes padecido.
y sido ultrajados en Filipos. ¿Qué significa la palabra ultrajados? Padecido, entendemos, sufrir, pero ¿qué significa ser ultrajado? Por eso es bueno leer la Biblia con un diccionario, especialmente un diccionario bíblico que nos ayude a entender el significado de las palabras bíblicamente. La palabra ultrajado significa ofender, significa avergonzar. Y ellos habían padecido y habían sido ofendidos o avergonzados o ultrajados en la ciudad de Filipos. Ya vimos la semana pasada cómo antes de llegar a Tesalónica, hacia el norte, Pablo había llegado a Filipos y también se había unido una multitud de personas. Pablo quedó encarcelado. Pero ¿qué hicieron con Pablo y con Silas antes de que los encarcelaran? Los azotaron. Tomaron látigos y azotaron a él y a Silas. Pablo supo lo que en una cierta medida muy pequeña había sufrido también su Señor, porque Cristo, Él fue azotado. Y fíjese cómo ahora Pablo y Silas están recibiendo este mismo maltrato y son puestos en un calabozo en lo más profundo. Las cárceles de hoy son bonitas comparado a lo que habrá sido en ese día. Un lugar oscuro, un lugar sucio, quizás un lugar frío, donde no había ninguna atención, y son encadenados. Y todo esto Pablo lo está sufriendo por causa del Evangelio. Hermano, hermana, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a sufrir por el Evangelio? ¿Estaríamos dispuestos a sufrir que tengamos que ir a una cárcel por predicar la palabra? Porque hay muchas personas que se acercan al Evangelio, pero cuando se dan cuenta que les va a costar rechazo, crítica, vergüenza, humillaciones, dicen mejor no, gracias. Mejor quieren seguir con su vida. Sí, el Evangelio está muy bien, pero yo no quiero sufrir persecución. Esa es como la parábola del sembrador. Cuando la semilla brota, pero sale el sol y la plantita se quema. ¿Por qué? Ese sol representa a los amigos, a los familiares que se burlan de uno, que rechazan a uno, que menosprecian a uno por querer seguir la palabra de Dios. Pablo dice: nosotros padecimos y fuimos ultrajados en Filipos. Usted puede leer en casa acerca de eso en Hechos capítulo 16. ¿Cómo fue que padecieron y fueron ultrajados en Filipos? ¿Y por qué habla de esto Pablo? Lo menciona para comprobar que él había ido con sinceridad y que había ido por amor al Evangelio. Le pregunto, ¿usted cree esta gente de qué acusaba a Pablo? De que él iba a un lugar solo por un interés propio, ¿verdad? No, él nomás anda buscando un beneficio de la gente. Él nomás anda queriendo engañar a la gente para que lo apoyen económicamente, por ejemplo. ¿Usted cree que una persona que realmente no ama a Dios, no ama el Evangelio, no ama a las almas perdidas y a los hermanos, va a estar dispuesto a sufrir por el Señor, por el Evangelio? Pues claro que no. Pero Pablo, él estaba dispuesto a ser encarcelado por causa de la palabra de Dios. Y fíjense cómo dice en el versículo 2, que habiendo ellos padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, nos desanimamos y nos fuimos a casa y nos olvidamos del Evangelio. No dice eso, ¿verdad? No, dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Y yo me acuerdo que una de las primeras preguntas que me hizo la hermana Marta cuando ella recién se convirtió al Señor era: ¿qué significa la palabra de nuevo? Y aquí vamos a mirar otra vez la palabra de nuevo. La palabra de nuevo es predicar con más insistencia, es predicar con más seguridad,
¿Se acuerda lo que habíamos visto en el capítulo 1 y en el versículo 5? ¿Cómo predicaban Pablo y Silas? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y aquí ellos dicen, cuando nosotros sufrimos en Filipos, nosotros tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de tan gran oposición. Y esto es algo que nos debe de caracterizar a nosotros. No debemos de dejar que la gente nos haga sentirnos humillados o que nos dé vergüenza hablarle a la gente del Evangelio. No, dice Pablo que Él no nos da un espíritu de cobardía. No, Él quiere que confiando en Él nosotros podamos hablarle a la gente el Evangelio con denuedo, con insistencia, con plena seguridad. Lo podemos ver en cómo predicaban en los tiempos de los apóstoles. Dice en Hechos: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente. Esa es la palabra de nuevo. Podía predicar valerosamente en el nombre de Jesús. Dice también: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. ¿Qué es hablar denodadamente? Hablar con insistencia, hablar con seguridad, con firmeza el Evangelio de nuestro Señor. Y pudiéramos leer muchos más, pero le doy un par de ejemplos. Ahora, ¿qué era lo que ellos anunciaban? Ellos anunciaban el Evangelio de Dios. No era su propio mensaje. Quizás la gente pensaba que Pablo andaba de ciudad en ciudad predicando una religión que él había inventado. No, dice él: nosotros anunciamos el Evangelio de Dios. No es mío, dice Pablo, es un mensaje que es de Dios. Y así nosotros debemos de ver el Evangelio. No es un mensaje nuestro. Por lo tanto, usted y yo no lo podemos manipular a nuestra conveniencia o a la conveniencia de la gente. Bueno, aquí le voy a cambiar para que más gente quiera escuchar la palabra. No, es el Evangelio de Dios y por lo tanto tenemos que dejarlo tal y como está. ¿Sabe? El Nuevo Testamento me enseña que es un solo Evangelio, pero que tiene distintos aspectos que enfatizan distintas cosas acerca del Evangelio. ¿A qué me refiero? En Mateo 4 es el Evangelio del reino de Dios. En Marcos 1:1 es el Evangelio de Jesucristo. En Hechos 8 y en Hechos 17 es el Evangelio de Jesús. En Hechos 10:36 es el Evangelio de la paz. En Hechos 11:20 es el Evangelio del Señor Jesús. En Hechos 20:24 es el Evangelio de la gracia de Dios. En Romanos 1 y en Romanos 15 es otra vez el Evangelio de Dios. En Romanos 15 es el Evangelio de Cristo. Y qué glorioso mensaje este Evangelio del reino, este Evangelio de la paz, este Evangelio de la gracia de Dios, este Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio que Dios quiere que prediquemos hoy en el 2021. Por ejemplo, el hecho de que es el Evangelio de Dios es porque Él lo diseñó, este plan de salvación. Pero cuando dice que es el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio del Señor Jesús o el Evangelio de Jesús, es porque el Evangelio está enfocado ¿en quién? En Él, en Él. Usted y yo no podemos hablarle a alguien del Evangelio y olvidar mencionar a Cristo. Eso sería, no tendría caso entonces hablarle a alguien acerca del Evangelio si no le hablamos acerca de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz y cómo Él es el único que nos puede salvar. No es el Evangelio que se enfoca en nuestro Señor Jesucristo. Y dice él: ellos predicaron el Evangelio de Dios en medio de gran oposición.
Esta palabra oposición en el griego se utilizaba para describir luchas o batallas o carreras en los juegos que tenían en ese tiempo, como lo que hoy tenemos en las Olimpiadas. O sea, él dice, estos son tiempos de oposición. Estos son tiempos en donde tenemos que luchar y batallar para poder predicar el Evangelio. Y eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, que él quería que predicara a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Timoteo, vas a predicar cuando todos quieran escuchar el Evangelio. Eso es predicar a tiempo. Pero Timoteo, va a haber tiempo cuando nadie te quiera escuchar. Va a haber tiempos cuando la gente ya ni quiera escuchar acerca de Dios, pero tú aún así vas a predicar. Así que yo le animo, haya interés o no en el fraccionamiento bicentenario aquí en Villahermosa, usted comparte el Evangelio. Tenga su familia el interés o no de escuchar acerca de Dios, usted compártales la palabra de Dios, que Dios va a obrar para salvación. Ahora, ¿se acuerdan que le acusaban de que él predicaba por error, de una manera impura, y que él engañaba? Él dice en el versículo 3, nuestra exhortación. A veces hay hermanos que piensan que cuando la Biblia habla de exhortación es porque la Biblia nos da el derecho de regañar a los hermanos. Pero realmente, si buscamos esta palabra exhortación, puede significar varias cosas. Exhortación puede significar un llamado, puede ser una súplica, puede también ser cuando consolamos a los hermanos que están padeciendo, puede ser una enseñanza, como estamos haciéndolo esta tarde noche, o también puede ser una corrección. Entonces no piense que exhortar es siempre jalarle las orejas a los hermanos. No, exhortar puede significar muchas cosas, pero es cuando alguien enseña, alguien exhorta con la palabra de Dios. Y Pablo dice, nuestra exhortación, ¿cómo fue? No procedió, o sea, no fue por error. Esta palabra error en el griego es engaño. Yo no ando enseñando la palabra porque los quiero engañar, dice Pablo. No fue por error, número uno. Pero tampoco fue por impureza. No hay gente que anda diciendo que yo enseño a través de pecado y que yo no soy una persona recta. No, dice él, mi exhortación no procedió de error ni de impureza. Él va a hablar acerca de la impureza otra vez en el capítulo 4 y el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No, Pablo dice, yo no ando predicando de manera impura. Y número 3, él dice, tampoco procedió por engaño. Aunque la gente decía que él andaba engañando a las personas, él asegura que él estaba predicando de forma sincera y genuina. ¿Okay? Y él dice, y les voy a decir ahora quién es testigo de eso. Él dice en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Le pregunto, ¿el verdadero cristiano, sea hombre o mujer, vive buscando aprobar a quién sobre todas las personas? ¿A los hermanos? No, porque si usted y yo vivimos queriendo que los hermanos nos aprueben, ¿sabe qué? Lo más seguro es que Dios no nos va a aprobar. No, Pablo dice, no, están equivocados. Nosotros hemos sido aprobados por Dios. ¿No ves? Es una tendencia del hombre y de la mujer querer quedar bien con todos. ¿Pablo pudo quedar bien con todos? No, porque siempre habían aquellos que lo criticaban. ¿Qué era lo que más motivaba a Pablo? Aprobar a Dios, que fuera aprobado por Dios.
y así usted y yo pudiésemos ser como Pablo. El verdadero cristiano busca la aprobación de Dios, aun si le cuesta ser desaprobado por los hombres. ¿Sabe? Pablo va a llegar en un tiempo de su vida que él va a decir que todos los hermanos en Asia le habían dado la espalda. Todos. ¿Eso significa que Pablo estaba mal? Bueno, es que si todos los hermanos le han dado la espalda a Pablo, significa que ha de estar mal. No, Pablo era una persona tan entregada a Dios que por lo mismo tenía tantos enemigos. Y así nos va a ocurrir a usted y a mí si estamos sirviendo de corazón. Yo le tengo miedo a una persona que sea popular, que tenga mucha fama. Eso me hace ver que es un hermano que no tiene convicción. Es un hermano que predica sirviéndole a los hermanos, solo diciendo las cosas que quieren escuchar y no tocando las partes de la Biblia que pueden incomodar. Pablo no era así. Él era fiel a Dios y él predicaba lo que tenía que predicar por servirle a Dios de todo corazón. Y cuando nosotros somos aprobados por Dios, ¿qué hace Dios con nosotros? Dice en el 4, para que se nos confiase el Evangelio. Dios le encarga el Evangelio a este tipo de personas. Dios le encarga a personas como a Pablo la predicación del Evangelio. No a personas que con cualquier comentario se van a desanimar y se van a sentir y van a tirar la toalla y decir, mejor ya no continúo. No, Pablo, él dice, Dios me aprueba y por lo mismo Él me ha encargado la predicación del Evangelio. Él dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres. No, él hace claro que a él no le interesa agradar a los hombres. ¿A quién le agrada? ¿A quién le interesa agradar Pablo? Sino a Dios. Sino a Dios. No debemos de predicar con la mira puesta en agradar a las personas. Nuestro deseo sobre todas las cosas es que nuestra predicación agrade a Dios. Pero es algo solemne. Pablo dice, esto no es cualquier cosita. ¿Por qué? Porque dice a él, hablando de Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo dice, yo no agrado a los hombres, yo agrado a Dios. Pero ese Dios, Él prueba mi corazón. Y Él sí sabe si yo estoy siendo sincero o no. ¿No ve, hermanos, este corazón que tenemos? ¿Qué dice el profeta acerca de este corazón? Que es lo más perverso sobre todas las cosas, que es engañoso. ¿Sabe? A veces usted y yo nos engañamos tanto que pensamos que estamos haciendo algo bien, algo de corazón, cuando realmente lo estamos haciendo solo para agradar a los hombres. Por ejemplo, yo aquí parado frente a ustedes, ¿será que realmente lo estoy haciendo para gloria de Dios? ¿O es porque quiero que los hermanos piensen, esto del hermano David? No, hombre, que realmente hacemos las cosas de corazón porque realmente queremos glorificar a Dios, o estamos buscando la gloria de los hombres. Pablo dice, Dios prueba nuestros corazones. Yo no puedo ver lo que usted piensa y siente. Usted no puede ver lo que yo pienso y lo que yo siento, pero Dios sí. Así que, hermanos, seamos como Pablo, que podía servir de todo corazón porque él sabía que hay un Dios que prueba nuestros corazones. Y si hay algo que aborrece Dios, ¿qué es? La hipocresía.
Dios aborrece la hipocresía. Yo puedo apantallarle a usted, pero ¿puedo yo apantallar a Dios? No, Él puede mirar lo más profundo de nuestros corazones. Él puede discernir por qué hago lo que hago. Ni usted lo puede hacer, pero Él sí puede. Él sabe exactamente por qué yo hago lo que hago en las cosas de Dios. ¿Realmente lo hice para agradar a Dios? ¿O lo estoy haciendo más bien para recibir vanagloria de hombre? Pablo dice en el 5, nunca usamos de palabras lisonjeras. Ya dije que las palabras lisonjeras son palabras de halago. Es que lo acusaban de que él halagaba, le hablaba bonito a la gente para ganárselas, ¿verdad? No, dice él, nosotros no usamos de palabras lisonjeras, como ustedes saben. No, ni tampoco, como se me acusa, yo no escondí que yo sea avaro, dice él, ni encubrimos avaricia. Lo estaban acusando de ser una persona que estaba deseoso de bienes materiales. Es como hoy en día, ¿cuántas personas predican la palabra sencillamente porque tienen un interés económico? Y nosotros como cristianos tenemos que abstenernos de la codicia, de la avaricia. La avaricia es cuando tengo el deseo de tener más y más y más. El dinero no tiene nada de malo. ¿Cuál es el aspecto malo del dinero? Pablo dice a Timoteo, raíz de todos los males es el dinero. No dijo eso. No, el dinero no es la raíz de todos los males. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. ¿Pablo era alguien que amaba el dinero? No, ni le pasaba por su mente. Él confiaba en Dios, pero lo acusaban de ser un avaro, de ser un codicioso. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con la avaricia. Fíjese lo que enseñó Jesucristo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay que tener cuidado con la avaricia, porque dice Cristo, esta vida, su abundancia no consiste en los bienes que tenemos. Mucho, 1000 veces mejor ser rico espiritualmente que tener riqueza terrenal. Y cuando usted y yo ponemos el dinero o algún bien material por encima de Dios, ahí es donde estamos cayendo en avaricia. ¿Sí sabe que usted y yo no tenemos que adorar a una imagen para ser idólatras? Y usted dice, ¿cómo está eso? Bueno, le voy a leer un versículo que nos enseña que hay otro tipo de idolatría. El apóstol Pablo, él mismo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y fíjese lo que dice Pablo de la avaricia. La avaricia, que es idolatría. Entonces yo no necesito postrarme ante un Cristo crucificado para ser idólatra. Si mi corazón está entregado al dinero, ese es mi ídolo, ese es mi Dios. Eso es algo que está tomándole el lugar en mi corazón que solamente Dios debería tener. El apóstol Pedro pareciera que él vivía en el año 2021, porque usted escuche cómo habló Pedro de los predicadores falsos de su tiempo. Yo dudo mucho que existan esos predicadores aquí en Tabasco, lo dudo muchísimo. Vamos a escuchar lo que dice Pedro y ustedes me van a decir si todavía existen o no. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, y por avaricia, está hablando de maestros de la palabra, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Pero ¿cómo es, verdad? Pero no hay en Tabasco. No. En Campeche tenemos, pero yo estoy seguro que aquí nunca ha habido uno así. Que por avaricia hacen mercadería de uno. Fíjese lo que dice Pedro también acerca de estos maestros que saben mucho de la Biblia, que se visten muy bien y que hablan muy bonito. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Solo les interesa lo económico. Y esto era lo que estaban diciendo de Pablo. Tú, Pablo, eres una persona avara y codiciosa, pero lo escondes muy bien. No, Pablo, su deseo no era ningún centavo, ningún peso, ningún dólar, ninguna moneda. Su deseo no era beneficiarse de la gente. ¿Cuál era el beneficio de Pablo? ¿Cuál era el deseo de Pablo? Más bien beneficiar a la gente. Él no quería beneficiarse de la gente, él más bien quería beneficiar a la gente con la palabra de Dios. Pero también Pablo, que se esforzaba en predicar la palabra, él no solamente ayudaba a la gente espiritualmente, pero también económicamente. Pablo dice que no debemos de olvidarnos de los pobres, y él lo practicaba. Él estaba siempre atento de hermanos que tenían necesidad económica. Entonces Pablo dice, no, yo no he encubierto ninguna codicia. Y él dice ahí en el versículo 5, otra vez solemnemente él dice acerca de esto: Dios es testigo. ¿Sí? Pablo podía hablar estas palabras sabiendo Dios es testigo. Pablo, él varias veces, el tiempo se nos está yendo, pero pudiéramos ir a Romanos 1, segunda de Corintios 1, Filipenses 1, y en esos tres pasajes él dice lo mismo: Dios es testigo. Hermano, hermana, yo quiero animarle esta noche, porque tarde que temprano usted y yo vamos a ser calumniados y falsamente acusados. Y le quiero animar con esta verdad que es muy sencilla, pero que es tan importante: que Dios es nuestro testigo. Y sabe, entre más tiempo pasa en mi corta vida, me doy cuenta que no tiene ningún caso defenderse, sino que es mejor ser como Cristo, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Y cuando él era amenazado, él encomendaba su causa al que juzga justamente. Alguien le lanza una falsa acusación, un chisme, una crítica, una calumnia, usted diga: Señor, aquí me lanzaron esto, y ahí te va. Señor, tú te vas a encargar de aclararlo. Pablo dice: Dios es testigo. No pierda sueño que digan de usted un sinfín de barbaridades. ¿Por qué? Porque Dios es testigo. ¿Y sabe qué dice Pablo? Nada podemos contra la verdad. A mí ese versículo me ha animado tanto. Y cuando hay alguien que dice algo de mí, recuerdo: nada podemos contra la verdad. La verdad, tarde que temprano, siempre sale a flote. El hombre puede tratar de buscar esconder la verdad suya y difamarle y atacarle, pero dice Pablo: nada podemos contra la verdad. Pablo dice: Dios es testigo. Es el problema cuando no hay reloj y cuando uno no trae reloj. Uno se pasa de tiempo y no
sabe qué hora es. Bueno, vamos a seguir aquí rápido para terminar. Pablo dice en el versículo 6 otra vez: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Dice él, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo está diciendo, no me interesa a mí la gloria del hombre. Yo no estoy buscando el aplauso o la estima o el respeto de los hombres. No, yo quiero que Dios sea glorificado. Pero él está diciendo ahora también que aunque él era apóstol de Cristo, ni aún así él se aprovechó para hacer carga de los tesalonicenses. ¿Sí? O sea que por ser apóstoles, Pablo quizás pudo haber dicho, a ver hermanos, coopérense, yo vine de lejos, dale, vamos a sacar la chequera y vamos a ir ahí ofrendándome algo. No, dice Pablo, yo aunque soy apóstol de Cristo, yo no me aproveché para hacer carga de ustedes. Vamos a ver más bien, ya quizás hoy no lo veamos, pero él va a decir en el versículo 9 que él trabajaba y se fatigaba, trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿De qué trabajaba Pablo cuando él iba a un lugar? Aparte de predicar el evangelio, él hacía tiendas, hacía campaña, casas o con lona de campaña, ¿sí? Tiendas así. Él se sostenía a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no quería hacer carga en el lugar donde estaba. Esta idea de que una iglesia tiene que apoyar el sustento económico de un pastor, no lo encuentro en la Biblia. No está en la Biblia. Dios quiere que, aunque prediquemos el evangelio, también trabajemos. Si un hermano quiere ofrendar, por ejemplo, Pablo, él aceptó una ofrenda de hermanos en Filipos. Eso es otra cosa, pero no estar la vida con la mano por afuera esperando que los hermanos de ese lugar apoyen a uno y tengan que mantenerlo. No, eso no lo encuentro en la Biblia. Pablo dice aquí, aunque éramos apóstoles de Cristo, no quisimos ser carga. Me gusta mucho el versículo 7 y es un gran ejemplo el apóstol Pablo. Lo habían acusado de ser agresivo, ¿verdad? Que maltrataba a los hermanos y era muy, muy brusco con ellos. ¿Cómo dice Pablo que él trabajaba? Fuimos tiernos entre vosotros. Fuimos tiernos. Tierno significa amable, gentil, afable. ¿Sabe? No porque nuestra prioridad sea complacer a Dios, como Pablo dice, yo no busco la aprobación de los hombres, yo no busco la gloria de los hombres, yo busco que Dios me apruebe y yo busco la gloria de Dios. No por eso, hermanos, yo voy a decir, entonces voy a tratar a la gente como yo quiera. No, como a mí nomás me interesa agradar a Dios, yo voy a decirle un montón de cosas a los hermanos y bueno, no me importa qué piensen, yo los puedo tratar como yo quiera porque yo me enfoco en Dios. No, porque una persona que verdaderamente sirve a Dios va a tratar bien a los demás. Y esto era Pablo. Él dice que él los trataba de una manera tierna. ¿Sabe? El siervo de Dios que predica la palabra, Pablo le va a decir a Timoteo, escuche cómo debemos de ser como siervos del Señor. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El verdadero siervo de Dios no contiende, no discute, no amenaza, no chantajea. El siervo de Dios, ¿qué dice Pablo? No debe ser contencioso, sino amable. Amablemente se puede corregir. Amablemente se puede enseñar la palabra de Dios. Amablemente le puede decir a alguien, ¿sabe qué, hermano?
está equivocado. Usted, hermana, está mal. Pero no se hace contendiendo, no se hace discutiendo, no se hace peleando. Dice él, nosotros fuimos tiernos. ¿Tiernos como quién? A las hermanas aquí les va a gustar el versículo 7, como la nodriza. ¿Quién era la nodriza? La nodriza era una mujer que tenía un amor tan grande hacia los niños que quizás sus madres se habían muerto o sus madres los habían abandonado. ¿Y qué hacía la nodriza? Amamantaba hijos que no eran suyos. Así dice Pablo, así yo los traté. Así como una nodriza amamanta a un hijo que no es suyo. ¿Y cómo va a ser una nodriza con esos bebés? Bien brusca, tratando al niño como si fuera un trapo. No. Lo trataría con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque son niños, son bebés. Y así nosotros debemos de tratar a los hermanos, tiernamente. Dice Pablo, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza, ella cuidaba hijos que no eran suyos. Pablo dice, aunque ustedes no son mis hijos, yo los trato como si fueran mis propios hijos. Yo los trato con esta ternura como lo hace la nodriza. Y bueno, vamos a terminar con el 8. Dice él, ¿qué era lo que motivaba a Pablo sufrir y predicar y experimentar todas estas atrocidades por causa del Evangelio? Él dice, yo no lo hice por ambición, no lo hice por codicia. Él nos va a decir en el 8 por qué lo hacía. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a sufrir por los tesalonicenses? Porque les tenía afecto. ¿Le interesaba el dinero? No. ¿Le interesaba la alabanza, la gloria, la aprobación de los tesalonicenses? No. Él dice, yo lo hago porque verdaderamente les tengo afecto. Pero él nos va a decir algo que me es una gran lección también a mí. Él dice, hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios. Note que otra vez se repite el Evangelio de Dios. Lo vimos en el versículo, ¿dónde estaba? En el 2, Evangelio de Dios. En el 4, aprobados por Dios, el Evangelio, sí. Y otra vez lo encontramos en el 8. No solamente les quisiéramos entregar el Evangelio de Dios, ¿qué dice Pablo? Sino también nuestras propias vidas. ¿Amaba Pablo a los hermanos? Sí. ¿Cómo lo mostraba? Porque estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Pablo había llegado de Filipos a Tesalónica ¿con qué en su cuerpo? Heridas de esos azotes que él había recibido en Filipos. Y los hermanos vieron su cuerpo herido por esos azotes y podían ver, aquí hay un hombre que nos ama, que nos tiene afecto porque él está dispuesto a sufrir por el Evangelio. ¿Cómo se van a dar cuenta los hermanos que los pastores, los ancianos, los obispos realmente los aman? Porque van a ver en ellos que son hombres que realmente los aman, que están ahí cuando están pasando por tribulación, que están ahí con ellos cuando están pasando por una prueba. Así era como los hermanos en Tesalónica se darían cuenta que Pablo verdaderamente les tenía afecto. Él dice, yo estuve dispuesto a aún dar mi vida por ustedes. Eso nos enseña el apóstol Juan, que nuestro amor como hermanos debería de llegar al punto hasta que deberíamos de querer dar nuestra vida los unos por los otros. Es una vara muy alta. ¿Estaría yo dispuesto a dar mi vida por usted?
¿estaría usted dispuesto a dar su vida por mí? ¿Por qué es que nos criticamos tanto? ¿Por qué es que entre el pueblo del Señor hay tanta pelea, tanta crítica, tanta destrucción? No, dice la Escritura, ¿cuál es el mandamiento principal? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es amar a nuestro prójimo como a uno mismo? Me gustó mucho cómo lo describió un hermano ya grande de edad, que predicó el Evangelio por muchos años en el país del Salvador. Él decía, amar al prójimo como a uno mismo es ir por la calle y ver que se está quemando una casa y decir, espero que sea mi casa y no la casa del vecino. Eso es amar al prójimo. Ver que de lejos se está quemando una casa por donde uno vive y decir, espero que esa sea mi casa y no la casa del vecino. Ese es el verdadero amor. Desearle el bien a los demás, no atacarlos, hermanos. El diablo, él ya de por sí está haciendo esa labor. Cuando usted y yo acusamos a los hermanos, estamos haciendo la labor de Satanás. La palabra diablo, su nombre diablo significa acusador. Eso es lo que hace el diablo. Él es el acusador de los hermanos. No, hermanos, el Señor me ayude a ser como Pablo, que él estaba dispuesto a dar su vida por los hermanos, que los trataba como niños, como lo hace una nodriza que amamanta a un hijo que no es suyo. Les tenía afecto y les dice, yo no solamente quiero darles el Evangelio, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ustedes. Y dice él, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Eso es lo que debe abundar entre nosotros, que nos amemos, que nos estimemos, que nos perdonemos. Quizás Pablo aquí se está refiriendo a personas que lo habían criticado. Quizás aquí se está refiriendo a personas que lo habían difamado. Y aún así, ¿qué dice Pablo? Habéis llegado a sernos muy queridos. Y así el Señor nos ayude a poder ser como este gran hombre de Dios. Vamos a orar.